Son las 8:42 de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Saben ustedes que nos vamos hasta las 10 de la mañana. Vamos a conversar en un rato que se está viniendo también a nuestros estudios Daniel Llovera, colega periodista y amigo de este programa, que está haciendo un excelente trabajo ahora en Cuarto Poder, muy riguroso y responsable, y que ha sido en los últimos días víctima de un seguimiento que, por cierto, hay que clara y abiertamente condenar. Y condenar porque no solo no podemos regresar o no debemos regresar a prácticas que en los 90 eran muy usuales, sino porque eso devela, por un lado, la desesperación de un sector político que lo que quiere es que los fiscales no hagan bien su trabajo, y por otro lado también es buscar amedrentar a los medios de comunicación que de manera independiente vienen desarrollando un trabajo a este respecto. Vamos a hablar con él más adelante. Pero ahora vamos a hablar de otro tema que es fundamental y tiene que ver con el acceso a tecnologías, a lo que se conoce como los TICs, tecnologías de la información y comunicación. Y este es un asunto, digamos, que debería no hacerse de manera intuitiva, ni imaginar siquiera qué cosa es lo que está pasando y quiénes o no acceden a estas tecnologías. Porque hay una encuesta que se llama After Access, ¿no es cierto?, que es un esfuerzo internacional que se ha hecho, entiendo, en 5 países y que da cuenta de manera muy puntual quiénes, cómo y a qué nuevas tecnologías están accediendo y en qué porcentajes en países como el nuestro. Y además se hace de manera diferenciada por ejemplo, cuestiones de género, se distingue, digamos, en qué lugares son las personas que más acceden, cuál es el tipo de, digamos, tecnología que utilizan para poder acceder básicamente a estas tecnologías, donde sin duda el acceso a la red es fundamental. Está con nosotros Aylin Agüero, y es investigadora del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que digamos yo siempre recomiendo, sigan, tiene muy buenas publicaciones en distintos temas, y es coordinador del proyecto OLATICS se llama, ¿no es cierto? Aylin, ¿qué tal? Qué gusto saludarla, muy buenos días, gracias por venir a conversar con nosotros. Muy buenos días, gracias también por la invitación. Les hacemos llegar un saludo desde el Instituto de Estudios Peruanos, el Diálogo Regional sobre Sociedad de la Información y el proyecto OLATICS en particular. Muy bien, muchísimas gracias por haber venido más bien a compartir con nosotros los resultados de la encuesta. Cuéntale un poquito a nuestros oyentes qué es esta encuesta, se hace cada cierto tiempo, qué países involucra, estos países van cambiando, son los mismos para ir midiendo tendencias. Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, bueno, el Diálogo Regional sobre la Sociedad de la Información, funciona como un proyecto en el IEP desde hace 10 años. De acuerdo. Y hemos venido estudiando distintos temas a lo largo del tiempo. Y ahora nos estamos enfocando principalmente en los usos específicos que se hacen sobre Internet, redes sociales, las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos. Nosotros funcionamos con el apoyo de la cooperación canadiense y al igual como en Latinoamérica también hay otras iniciativas en África y en Asia. Entonces en esta ocasión hemos aplicado el mismo instrumento, el mismo cuestionario sobre TICs en las 3 regiones. De acuerdo. Y en Latinoamérica nos hemos enfocado en Argentina, Colombia, Guatemala, Perú y Paraguay. De acuerdo. Entonces, simultáneamente se hacen también, digamos, estas otras encuestas. Y los países estos a los que han medido ahora, que tú mencionas, Argentina, Paraguay, Colombia, Guatemala y Perú, digamos, ¿son países que se eligen por algún motivo? O sea, ¿tienen alguna característica en particular? Sí, en particular queríamos hacer comparación, aparte de comparar con países como, bueno, digamos Pakistán, India, Ruanda, Sudáfrica. Hemos elegido realmente una variedad amplia de países. En nuestra región queríamos ver el tema de cómo estaban estos países de acuerdo a su nivel de ingresos. Entonces tenemos Argentina, que está en el nivel, digamos, de ingresos altos, Colombia y Perú de niveles de ingresos medios, y Guatemala y Paraguay un poquito más. De acuerdo, digamos, de menores ingresos. De acuerdo, ese es un poco. Y la particularidad de esta encuesta es que lo que busca es identificar cuáles son las brechas en el acceso. Entonces, digamos, tiene una serie de indicadores que dan, o de variables que dan cuenta de género, edad, por ejemplo, el acceso en el ámbito rural, en el ámbito urbano, y qué tipo de dispositivos son los que habitualmente usa la gente. Entonces, vayamos de lleno, digamos, qué pasa en el Perú. ¿Cuánto hemos avanzado en el acceso a estas nuevas tecnologías? ¿Cuáles son los datos que tú dirías más saltantes que sería bueno compartir
compartir a nuestros oyentes esta mañana? Sí, bueno, principalmente que el acceso o el uso, digamos, de Internet se da a través de celulares. Ese es el dispositivo mediante el cual más peruanos acceden al Internet. Y bueno, algo que no mencioné es que estas encuestas que hemos realizado son representativas a nivel nacional. Eso te quería decir, ¿cómo se eligen? ¿Cuántas personas se consultan? ¿Cómo se hace? ¿A través de una encuesta escrita? ¿Va alguien? ¿La haces en online? ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros hemos aplicado, con estos fines justamente comparativos con las otras regiones, una metodología, un muestreo aleatorio que nos permite esto. Entonces, en cada país tenemos alrededor de 1.500 informantes. Bueno, pues bien importante, sí, ¿no? Es un número importante. Y hemos realizado las encuestas también cara a cara, yendo hogar por hogar. Y esto es lo que nos diferencia también, porque en otros casos las encuestas se hacen vía telefónica o online, digamos, a veces, ¿no? Pero nosotros hemos ido a cada hogar y también hemos viajado, como el proyecto lo estamos manejando desde el Perú, hemos viajado a cada país a hacer las capacitaciones correspondientes a todos los encuestadores. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué cosa es lo que da cuenta en el Perú? Acá tengo los datos. El 44.6% posee una PC, ¿no es cierto? El 40% una laptop y el 19.7% una tablet. Entonces sigue siendo, digamos, en términos de dispositivos que la gente tiene, no necesariamente lo que más usa, porque tú puedes tener una computadora en tu casa, pero no estás en tu casa todo el día y te vas con el celular y ahí te vinculas. Es todavía la PC, es decir, la gente opta por tener una computadora en su casa. Pero el dato que tú mencionas, sobre que es el celular el que más se usa, ¿qué da cuenta? ¿Con qué se compara? ¿Qué otros dispositivos usa la gente? Bueno, el uso de las computadoras y de las tablets es muy reducido. Es claro, es más del 60% el uso de Internet que se da a través del celular. ¿Cuánto? Más del 60%. Más del 60%. Sí, el 60%. 61%. Ya, y eso explica, digamos, primero que en los últimos años se haya, digamos, crecido de manera muy importante el uso de celulares. Hoy día es muy común. Y que además, junto con el uso de celular, que inicialmente servía básicamente para hablar por teléfono, hoy día vienen incorporados, digamos, todas las posibilidades para conectarse con básicamente Internet, ¿no? Y eso ha hecho, y esto, ¿desde cuándo tienen ustedes una idea? ¿Han hecho esta encuesta antes o es la primera vez que se hace? En realidad hemos hecho encuestas anteriores, pero estábamos enfocados en otros temas. Por ejemplo, en el 2007 el tema era la asequibilidad. ¿Qué tan caros son los servicios de telecomunicaciones? Y en esa ocasión hicimos algo de 7 u 8 países, pero eran enfoques totalmente diferentes. Ahora hemos profundizado en los usos específicos, como por ejemplo el uso de aplicaciones móviles, y hemos encontrado que básicamente en el Perú se utilizan aplicaciones de mensajería y de voz. Las aplicaciones que son más raramente usadas son las de transportes o aplicaciones de negocios. Entonces podríamos decir que estamos a un nivel todavía un poquito bajo en cuanto a la diversidad de usos. O sea, es verdad que hoy día hay más acceso a la tecnología, si más gente tiene celular. Es verdad que hoy día se está básicamente relacionando con otras personas a través del celular, pero usando mínimamente las posibilidades que te da el celular todavía. Exacto, es como yo, que yo tengo un teléfono que tiene 80 cosas y de las 80 uso 2 o 3, más o menos. Exacto, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros resaltamos mucho el tema del acceso mediante el celular o el dispositivo móvil, debido a que tiene un potencial importante de desarrollo. Acceder a Internet mediante un celular es mucho más sencillo, es mucho más amigable de pronto para una persona de cualquier edad, porque sentarte frente a un monitor o una pantalla, por ejemplo, para un adulto mayor podría ser un poco más intimidante, ¿no? Entonces, mediante el celular hay un importante potencial para poder incluir a mucha más gente y para que puedan beneficiarse. Y eso me ha pasado con gente que además es mayor y que no estaba habituada a usar Internet, pero de pronto tiene un celular y en el celular tiene el Facebook, tiene el WhatsApp, tiene absolutamente todo, que si lo hubieras tratado de explicar en la computadora lo hubiera tardado más probablemente que en el celular mismo. Ahora, ¿para qué usa las nuevas tecnologías la gente? Sí, bueno, nosotros nos hemos enfocado en 3 usos principales, que son el uso de actividades educativas, actividades de trabajo y actividades de vinculación con el gobierno. En la actividad donde más porcentajes más altos encontramos es en el tema educativo. Entonces, es más o menos alrededor de 40%.
que se utiliza el Internet para actividades educativas. ¿Y aquí concretamente le dicen actividades educativas, Aylin? Sí. ¿A qué se refieren concretamente? Sí, nosotros les hemos puesto ejemplos en el momento que hemos realizado la encuesta. Por ejemplo, buscar bibliografía en línea, buscar noticias relacionadas a sus temas de educación. Ya. También buscar sitios relacionados a sus centros de estudios, una lista de alrededor 10 actividades educativas. Igualmente para el tema de trabajo, que estaba vinculado principalmente al tema de búsqueda de trabajo y qué oportunidades se generan. Por ejemplo, poner el CV en línea, o incluso utilizar grupos de Facebook o grupos de WhatsApp para temas laborales. Para temas laborales. Ya, bueno, entonces, ¿y eso cuánto haces? Entre educación y trabajo es donde se plantea, digamos, la mayoría de el tiempo que usa la gente o la modalidad para cuál usa la gente, digamos, el acceso a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí. Para el Perú, mira, por ejemplo, en educación es 48% de los que señalan utilizar Internet lo hacen para actividades educativas. Pero es importante, ¿no? 48% no es bajo, ¿ah? Sí. Yo hubiera pensado que mayormente la gente lo usa para entretenimiento, básicamente para comunicación con redes, pero no, aquí educación y trabajo es importante. ¿Y qué explica eso? Sí. Ahí yo quería mencionar un tema que a veces es un poco controversial de pronto, y que lo he escuchado no solamente en el Perú, sino también intercambiando con las coordinadoras de las otras redes de Asia y de África, que es el tema que se ve mal a veces que salgan porcentajes altos de usos de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente las redes sociales ya van más allá del mero entretenimiento, como todos sabemos, ¿no? O sea, digamos, este programa, que también tiene de vez en cuando entretenimiento, se ve a través de una red social. Sí, entonces hay cierto prejuicio, yo lo he escuchado, lo he vivido, cuando, por ejemplo, mencionamos que redes sociales, el uso es X% alto, entonces la gente, no, pero entonces solamente están jugando, solamente están chateando. Seguro estás hablando con tus amigos en el Facebook, seguro estás en línea jugando alguna cosa, cuando puede que inclusive usando esas redes tú estás intercambiando cosas vinculadas a la universidad, por ejemplo. Exactamente, entonces creo que es importante mencionar eso, dejar un poquito de lado eso y resaltar más bien el potencial que podrían tener esas. Ahora, pero ese 48% que tú mencionas en relación al uso para educación, más el otro que está vinculado al trabajo, también hace referencia al uso de redes para esos fines. Sí, ¿no es cierto? No es que, digamos, estás en una página de una biblioteca virtual leyendo un libro. No, estás hablando con tus amigos en el chat. Oye, el sábado nos reunimos para el trabajo, entonces aquí te mando una lectura, lo que el profesor dijo. También se refieren a eso. Porque ya es muy difícil también incluso distinguir qué es qué, ¿no? Y para el trabajo sí tenemos un porcentaje mucho menor, que es de 27%, y se concentra en la revisión de ofertas de empleo y también en el uso de Facebook para grupos de trabajo. Sí, no, porque ahora es fundamental, ¿no? Que en algún momento nos resistíamos un poco a eso, hoy ya no podemos dejar de utilizar estas tecnologías. Porque si tú estás en un lugar y no tienes posibilidad de acceder a una PC, una Mac, ¿no? Y te mandan a tu celular un documento y lo revisas inmediatamente, lo corriges y lo mandas para que envíen una carta, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿y cómo estamos en relación a los otros países, digamos, latinoamericanos, para no irnos a los más africanos, o no? En términos de acceso y de, en realidad, buen uso de las nuevas tecnologías? Bueno, en general Argentina es quien está, digamos, por encima de todos nuestros países, ¿no? En el tema de la tenencia de smartphone, Perú está prácticamente al nivel de Guatemala y Paraguay. Que son los más bajos, ¿no? Sí, que son los más bajos. Porque además hay que recordar que Paraguay es un país muy chiquito, con una población inmensamente más pequeña que la peruana, y Guatemala también. Sí, sin embargo, bueno, Paraguay, si queremos hablar de Paraguay, muestra porcentajes súper altos en cuanto a uso, por ejemplo, de aplicaciones de banca móvil,
y dinero. O sea, están más familiarizados móvil a hacer gestiones a través de las tecnologías. Sí, sí. Y que es una cosa a la que uno se resiste todavía. Yo igual hay cosas que todavía voy a hacer al banco. Hay cosas, hay cosas que ya uno las hace por el celular. Carlito, mi productor, todo lo hace por celular. Es una persona sumamente conectada con las tecnologías. Edison también, pero yo no. Hay cosas que sí, pero hay cosas que dicen, no, voy al banco mejor a hacer ¿no? A esperar. Pero en el Perú estamos avanzando, estamos lejos todavía, ¿no? Sí, Paraguay nos gana en eso. Sí. ¿Y Guatemala también? No, Paraguay es, en realidad, en comparación a toda la región, es quien está liderando. Sí. Mira, ese es un dato. Sí, ¿no? Es bien interesante. Y esto nos ha llevado también a revisar, lo cual es muy importante, los marcos regulatorios. ¿Qué dicen las normativas? ¿Qué dicen las leyes en relación al impulso o falta de impulso de estos servicios? Entonces también los invitamos. ¿Y qué cosa es lo que se necesita en esos términos o qué cambios se requieren para mejorar? Porque aquí estamos hablando, por un lado, del acceso, que ha crecido de manera importante, ¿no es cierto? Las cifras dan cuenta de que hay más gente que accede a las nuevas tecnologías. ¿Y qué cosa habría que mejorar? El uso para otros fines para los cuales es posible usar las nuevas tecnologías como la banca móvil y otras. Pero hay una cuestión regulatoria o legal que habría que cambiar en el Perú para mejorar eso. Y bueno, el tema del desarrollo de la banda ancha, que ya se ha venido trabajando durante los años, pero que de todas maneras constituye un reto para un país como el Perú, con una geografía difícil. Y bueno, si tú ves el mapa del despliegue de la fibra óptica en todo el Perú, vas a ver que solo está en la costa. En la costa, básicamente. Sí se ha hecho esfuerzos en otras zonas del Perú, pero todavía es un poco insuficiente. Constituye un reto importante. Sí, yo quiero contar a los oyentes, por ejemplo, yo estoy muy relacionado con Loreto, tengo mis sobrinos que vienen a Lima cada vez que pueden y están de vacaciones, y se vuelven locos que dicen que aquí la internet es rapidísima. Yo me quejo de que es lentísima acá, pero ellos dicen, claro, ellos allá se ponen a bajar un archivo, se pueden ir a jugar un partido, regresan y el archivo todavía no ha terminado de bajar, y aquí es muy rápido. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que cuando uno viaja también en las regiones y tienes que mandar un video, tienes que dejar un audio, es una eternidad. Ese es el problema ahora. Y ahí, por ejemplo, es importante mencionar que hay un importante potencial, valga la redundancia, en cuanto al uso de Internet para actividades vinculadas con el gobierno, porque también a través del uso de las tecnologías el gobierno puede llegar más, puede tener más presencia en todo el Perú, justamente relacionado a lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, no va a ser necesario que vengan desde, no sé, la selva mencionas, para hacer un trámite vinculado. Podrían hacerlo a través cualquier tipo, estas nuevas tecnologías. Sí. Ahora, lo que digamos claramente va en contra de esta idea que nos pretende vender el congresista Mulder al decir que los medios de comunicación no deben recibir publicidad del Estado porque la gente puede informarse a través de las redes. O sea, en este momento, si eso pasaría, sería mínima la cantidad de gente que podría hacerlo, ¿no? Sí. Salvo que desarrolles una política muy fuerte de que esto mejore. Ahí, por ejemplo, como hemos tenido oportunidad de intercambiar con los otros países, en Argentina se está desarrollando desde el Ministerio de Modernización una política muy interesante en términos de ir a capacitar a la gente a lo largo de todo el país. Entonces van y en algunos casos se enfocan, por ejemplo, en las mujeres y les hablan sobre todas las actividades que pueden desarrollar desde Internet. Claro. Entonces le dicen, puedes hacer desde trámites, temas vinculados a educación, salud, y entonces es una cuestión de que, mira, no solamente te pongo el Wi-Fi gratis, digamos, sino que todo esto es lo que tú podrías hacer. Claro, todo lo que potencialmente se puede hacer con el uso de las redes. Buscar mercado, las artesanas y artesanos podrían, digamos, conseguir aliados, en fin, un montón de cosas. Aileen, lamentablemente el tiempo se acabó, pero te agradezco muchísimo por haber venido a contarnos de esta encuesta. Solamente y para terminar, porque ya me están haciendo señas que tengo que acabar, ¿dónde pueden encontrar esta encuesta si quieren consultar? Me imagino que hay un análisis de la encuesta también. ¿Dónde pueden...? Sí, pueden acceder desde la web del IEP o también en holatix.net, donde tenemos una serie de documentos ya desarrollados y también tenemos las investigaciones en curso donde estamos analizando más profundamente aspectos como, por ejemplo, la ciberseguridad, los riesgos en línea, el uso de las redes sociales, también el uso por parte de grupos
que podemos llamar en desventaja, claro. Por ejemplo, las mujeres, los adultos mayores, gente de zonas rurales, etcétera. Ah, mira, qué interesante. Sí. Ailín, muchísimas gracias por haber venido a compartir con nosotros eso. He conversado con Ailín Agüero, y es investigadora del IEP y es coordinadora del proyecto Hola TICS, que yo recomiendo, por supuesto, ustedes revisen para tener más detalles de esta encuesta, y ahí van a encontrar algunas pistas de cómo vincularse de mejor manera con estas nuevas tecnologías. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. No tengo tiempo, si no tengo que irme a una pausa, ¿no es cierto? Me voy al centro informativo de RBC. Está Wilder Orbegoso con Fernando Moreno con información que usted necesite escuchar a esta hora. Adelante, colegas.